Los frentes estéticos o carillas son restauraciones de inserción rígida periférica parciales mínimamente invasivas que abarcan la cara vestibular de las piezas anteriores. Pueden extenderse y tomar el borde incisal o hasta el tercio incisal de la cara palatina. Este tipo de restauraciones las vamos a indicar en alteraciones de la armonía óptica, como por ejemplo cuando necesitamos reemplazar restauraciones plásticas extensas que hayan cumplido su tiempo de vida útil y necesiten optimizarse. También los vamos a indicar en dientes tratados endodónticamente, con cambio leve de coloración. Y en casos de fluorosis dental grado 1 y 2 y tetraciclinas. Es muy importante evaluar la intensidad del cambio de coloración, ya que de ser muy pronunciada sería una contraindicación porque, como ya van a ver, las carillas presentan un escaso espesor. También los vamos a indicar en alteraciones de la anatomía y de la función de la guía anterior, como dientes conoideos, enanos y formas atípicas. La presencia de este tipo de patología de forma puede restaurarse mediante el uso de carillas. Como así también podemos cerrar pequeños diastemas. Siempre debemos realizarlo guardando una armonía entre las proporciones individuales de las piezas. Otra de las indicaciones es en las alteraciones de la formación de los tejidos dentarios, como la melogénesis imperfecta, en donde el esmalte, por un mal desarrollo del tejido, sufre un cambio en su coloración. Siempre debemos tener en cuenta el grado de esta alteración. Las carillas están contraindicadas en pacientes bruxómanos sin tratar. En este tipo de pacientes, cualquier restauración que realicemos van a estar expuestas a elevadas cargas parafuncionales, por lo cual primero deben recibir un tratamiento interdisciplinario. También está contraindicado en pacientes bulímicos, porque el reflujo de los ácidos gástricos daña las interfaces entre los sustratos dentarios y las restauraciones. También está contraindicado en fumadores crónicos porque produce la pigmentación de los márgenes expuestos por vestibular. Y en pacientes portadores de hábitos traumáticos, todas aquellas personas que tienen el hábito de morder lápices, capuchones, viromes, comerse las uñas, porque todas esas fuerzas tensionales juegan en contra de la adhesión establecida entre las restauraciones y el sustrato dentario. También está contraindicado en pacientes que no poseen soporte oclusal posterior, en aquellos pacientes que no cumplan con el principio de oclusión mutuamente protegida. Al no tener un soporte oclusal posterior que detenga el cierre mandibular, determina una tensión excesiva sobre las restauraciones instaladas y sus interfaces, que produce fractura o su desprendimiento. También está contraindicada en piezas dentarias con alta intensidad de color, porque como ya mencioné anteriormente, este tipo de restauraciones presenta un escaso espesor y no lograrán enmascarar una alteración de color muy pronunciada. Cabe destacar que si dicha alteración es muy intensa, podríamos intentar optimizar el sustrato dentario con una técnica de clareamiento dental.
También está contraindicado en piezas con escaso remanente dentario al cual poder adherirse. Otra contraindicación es la falta notoria de alineación tridimensional, ya que una pieza desalineada hacia palatino solo debe corregirse con un tratamiento de ortodoncia. Si lo quisiéramos resolver con una carilla, va a ser tan ancha en sentido vestíbulo-palatino que va a quedar sobrecontorneada y en poco tiempo determina la enfermedad de los tejidos gingivales. Y obviamente otra contraindicación sería en aquellos pacientes con enfermedad periodontal. También está contraindicado en aquellas piezas dentarias con alta intensidad de color, porque como ya mencioné anteriormente, este tipo de restauraciones presenta un escaso espesor y no lograrán enmascarar una alteración de color muy pronunciada. Cabe destacar que si dicha alteración es muy intensa, podríamos intentar optimizar el sustrato dentario con una técnica de clareamiento dental. También está contraindicado en piezas con escaso remanente dentario al cual poder adherirse. Y en aquellas piezas con falta notoria de alineación tridimensional. Por ejemplo, una pieza desalineada hacia palatino solo debe corregirse con un tratamiento de ortodoncia. Si lo quisiéramos resolver con una carilla, va a ser tan ancha en sentido vestíbulo-palatino que va a quedar sobrecontorneada y en poco tiempo determina la enfermedad de los tejidos gingivales. Y obviamente también está contraindicado en aquellos pacientes con enfermedad periodontal no tratada. Como ventaja de este tipo de restauraciones, podemos mencionar la mayor conservación de los tejidos dentarios sanos con respecto a una restauración periférica total, como las coronas. Y nos brinda la posibilidad de mimetizar la textura, forma y contorno de la pieza dentaria. También tiene limitaciones, ya que requiere un gran conocimiento por parte del profesional en cuanto a los procedimientos de fijación, adhesivo, meticuloso y sensible. En cuanto a los materiales que pueden emplearse, va a depender del método que se va a utilizar. Tenemos el método directo, que no es de elección para una restauración definitiva, pero sí lo podemos utilizar para restauraciones transitorias o provisorias. Y lo podemos realizar con resinas compuestas a mano alzada, o bien con frentes o carillas preformadas. Y tenemos el método indirecto, que sí es el de elección, con sistemas cerámicos, o bien sistemas de resinas compuestas de laboratorio. Para este tipo de restauraciones rígidas parciales, podemos realizar dos tipos de preparaciones dentarias. Preparación tipo ventana, que solamente toma la cara vestibular y se insinúa hacia los proximales. Puede afectar o no las relaciones de contacto interproximales. Y la preparación sobre extendido, que en el tercio cervical y medio es similar a la anterior, pero a diferencia de esta, se reduce el borde incisal y el tercio incisal de la cara palatina. Está indicado cuando hay que reproducir bordes incisales y zonas proximales con caracterizaciones, y en oclusión borde a borde. Para realizar la técnica de preparación, con fines didácticos, lo vamos a dividir en 5 fases, donde en la primera fase vamos a determinar la profundidad de desgaste generando unas muescas. Luego, en una segunda fase, vamos a desgastar el tejido remanente entre las muescas. En una tercera fase, vamos a determinar la terminación gingival.
Y en una cuarta fase alisaremos toda la preparación. Y ahí tenemos un tallado tipo ventana. En la quinta fase, si es necesario, vamos a reducir el borde incisal y el tercio incisal de la cara palatina. Y ahí obtenemos el tallado sobre extendido. Los espesores mínimos de desgaste dependerán del tercio de la pieza dentaria donde se realice. En el tercio gingival va a ser entre 0,3 a 0,5 milímetros. En el tercio medio, 0,5 a 0,7 milímetros. Y en el tercio incisal, de 0,7 a 0,8 milímetros. El borde incisal lo podemos incluir o no incluirlo, va a depender del caso clínico. La terminación gingival va a ser un chamfer moderado. Y en cuanto a la relación de contacto, si está sana, la vamos a conservar. Si necesitamos corregirla o modificarla, la vamos a incorporar en nuestro tallado. En estos esquemas vemos el desgaste mínimo necesario en cada tercio. Pero es importante remarcar que el espesor de desgaste dependerá exclusivamente del caso a tratar y del compromiso estético y funcional que esté presente, siendo los valores antes mencionados un espesor mínimo de desgaste que nos garantiza un correcto comportamiento biomecánico de la restauración. En cuanto a la terminación gingival, se extenderá hasta el margen gingival y lo llamaremos chamfer moderado. Y en el caso del diseño sobreextendido, se reduce el borde incisal 1,5 milímetros y redondeamos el ángulo incisal para evitar contracciones de fuerzas. A continuación, veremos tres formas diferentes de realizar la técnica de preparación. Luego del diagnóstico clínico radiológico, el primer paso a efectuar luego de realizar la toma del color será el registro oclusal. Los contactos se establecen de una manera particular desde los caninos hacia atrás y los incisivos debieran estar próximos pero sin contactar, situación denominada de acoplamiento. Como ya saben, se controla la oclusión para evitar los contactos tripartitos. El contacto deberá caer en restauración o pieza dentaria, pero nunca en la interfase, para evitar fracturas de la restauración. Una de las técnicas de preparación consiste en utilizar el AVIO Laminate Binder System de la casa Comet. Las principales 4 piedras de diamante son 2 piedras triple rueda que se utilizan para generar las muescas y determinar el espesor de desgaste en cada tercio, y piedras troncocónicas que se emplean para unificar el desgaste entre las muescas. Estas piedras tienen la particularidad de que poseen puntas de una granulometría de diamante menor, con el fin de no realizar un desgaste abrupto en la zona cervical. En la primera fase vamos a determinar la profundidad de desgaste. Con la piedra triple rueda LBS2 se ubica paralela al eje mayor del diente en el centro del tercio cervical, a 1 milímetro del margen libre de la encía. Se profundiza hasta que el vástago haga tope con la superficie dentaria, y a partir de esta primera profundización se extiende hacia mesial y distal. En el tercio medio e incisal utilizamos la piedra triple rueda LBS1. Primero profundizamos y luego extendemos hacia los proximales. Acá podemos observar las muescas realizadas en cada tercio con las piedras triple rueda. Otra opción es realizar surcos guías en forma vertical u horizontal
con una piedra troncocónica, pero debemos ser muy precisos en desgastar la mitad del espesor del esmalte. En la segunda fase vamos a realizar el desgaste entre las muescas. Para ello vamos a utilizar la piedra troncocónica con diferente granulometría. Se elimina el tejido remanente confinado entre las muescas. Profundizamos en la zona central y una vez alcanzada la profundidad establecida, nos desplazamos hacia los proximales, unificando el desgaste. Es importante tener en cuenta que el tallado será realizado siguiendo la inclinación anatómica de la cara vestibular, con la piedra troncocónica con diferente granulometría. Luego vamos a alisar la cara vestibular. Para ello vamos a utilizar piedras de grano súper fino y extra fino. Y los bordes cabo de la preparación se alisarán con recortador de margen gingival en la zona cervical y con asadones en las zonas proximales. De esta manera se finaliza el tallado de una preparación de diseño tipo ventana. Si no tenemos las piedras ruedas para realizar las muescas, otra forma puede ser empleando una piedra redonda ISO 005, o sea 0,5 milímetros de diámetro, profundizando toda su parte activa y de este modo se logra la profundidad de desgaste. Si no tenemos las piedras ruedas para realizar las muescas, puede emplearse una piedra redonda ISO 005, o sea 0,5 milímetros de diámetro. Profundizamos toda su parte activa y de este modo se logran las profundidades de desgaste. Luego, con la piedra troncocónica de diferente granulometría, vamos a eliminar el tejido remanente entre las muescas y de esta manera unificamos el desgaste, siempre manteniendo las inclinaciones de la cara vestibular. En la pieza 1.1 vamos a realizar un diseño sobre extendido. Recordar siempre proteger piezas vecinas con matriz metálica y cuña. Y vamos a reducir la altura del borde incisal con una piedra troncocónica. Se realizan dos muescas, profundizando la totalidad de la punta de la piedra, y luego unimos las dos muescas entre sí. Y después nos extendemos hacia las zonas proximales. De esta manera queda reducido el borde incisal en 1 milímetro. Una vez reducido todo el borde incisal en 1 milímetro, profundizamos 0,5 milímetros más al nivel de las zonas proximales. Y luego procedemos a alisar toda la preparación como vimos ya anteriormente. Ahora vamos a ver una tercera opción de técnica de preparación, que es la que ustedes van a realizar en el trabajo práctico. Una vez definida la indicación para realizar carillas, se toma una impresión con alginato para obtener un modelo de estudio del paciente, sobre el cual se va a realizar un encerado anatómico. A partir de este se conforma una llave de silicona que será cargada con una resina bisacrílica para llevar a cabo una maqueta o mock-up sobre el paciente. El mock-up nos va a guiar en la proyección de un posible resultado y en la comunicación con el paciente. Y además nos va a guiar en el tallado de la preparación. Se utilizan piedras para realizar el tallado. Antes de realizar el mismo, se va a colocar hilo de separación para proteger la encía.
y se inicia el tallado sin eliminar la resina bisacrílica, ya que esta nos va a guiar para realizar la preparación lo más conservadora posible. Con un lápiz vamos a marcar los surcos guías en los diferentes tercios de la cara vestibular. Se va a proteger diente vecino con matriz metálica y cuña. Luego, con una piedra redonda 801 ISO 010 grano regular, ubicada en forma tangencial, vamos a profundizar la misma hasta que el vástago haga tope con la pieza dentaria. Y de esta manera delimitamos el desgaste a menos de 1 milímetro. Luego se completan los desgastes con una piedra troncocónica 856 ISO 018 grano regular, siempre siguiendo las inclinaciones de la cara vestibular, y extendemos nuestro tallado hacia los proximales. Para el diseño sobreextendido, con una piedra troncocónica, vamos a realizar 2 muescas paralelas entre sí. Luego eliminamos el tejido remanente entre ambas muescas y extendemos el tallado hacia los proximales. De esta manera quedó reducido el borde incisal entre 1,5 a 2 milímetros. Por último, procedemos a las maniobras de alisado con piedras troncocónicas de grano fino. Y en la pieza 2.1 procedemos a realizar el tallado como ya vimos. Para la toma de impresión se coloca un segundo hilo de separación gingival y luego se toma la impresión con silicona, masa y fluida por adición. Para la confección de provisorios se aplica en la zona central de la preparación 2 gotas puntuales de ácido fosfórico para grabar y retener el provisorio. Se lava y se seca. Se carga la llave de silicona con resina bisacrílica. Se lleva a la preparación y se espera su polimerización. Luego se retira. Se eliminan los excesos y se pasa a las maniobras de terminación y pulido de los provisorios. En la siguiente sesión se procede a retirar los provisorios. Se generan unas muescas y se quiebra el material. Se presentan y asientan las restauraciones. Se chequea su adaptación y las relaciones de contacto, al igual que se comprueba que la tonalidad sea la deseada. Una vez aprobadas las restauraciones, se inicia la técnica de fijación. Por un lado, vamos a realizar el tratamiento de la superficie interna de la restauración. Vamos a realizar un arenado con óxido de aluminio que puede ser realizado en laboratorio dental o consultorio. Luego de contaminación con alcohol o ácido fosfórico, lavamos y secamos. Posteriormente, vamos a realizar un grabado con ácido fluorhídrico y su posterior neutralización en una solución de bicarbonato de sodio. Lavamos en ultrasonido durante 1 minuto. Luego se aplican varias capas delgadas de vinil silano como agente de enlace. Y por último se aplica la resina hidrófuga sin polimerizar. Por otro lado, debemos realizar el tratamiento del sustrato dentario. Aislamos en forma absoluta el campo operatorio y en las piezas vecinas colocamos teflón. Aplicamos un sistema adhesivo universal previo grabado selectivo al esmalte y se fotopolimeriza. El medio de fijación que se va a utilizar es en base a resina, de activación física solamente,
porque la activación química va a producir una pigmentación en el material que con el tiempo se va a translucir y vamos a perder la estética que tanto quisimos lograr. El medio de fijación se coloca en la superficie interna de la restauración. También se puede llegar a utilizar resina flow o resina fluidificada de activación física. Se asientan las carillas en las preparaciones y se mantienen bajo una suave y constante presión para que fluyan los excesos de la resina de fijación. Dichos excesos se retiran cuidadosamente con un pincel embebido en resina. Se fotopolimeriza sobre cada una de las caras del diente según unidad de curado intrabucal. Luego pasamos a las maniobras de terminación y pulido con piedras de grano fino con forma de huevo. Por último, se retira el aislamiento y se chequea la correcta adaptación, relación de contacto y oclusión. Y por último, como cierre de esta clase, tienen el protocolo adhesivo para fijar carillas cerámicas ácido sensibles. Tanto el tratamiento del sustrato dentario como el tratamiento de la superficie interna de la restauración.